Se va descubriendo la traición de Belaúnde. A comienzos de septiembre, el Servicio de Inteligencia del Ejército empezó a tener información de que la solución anunciada por el presidente Belaúnde el 28 de julio y ejecutada a toda prisa el 13 de agosto, sin que el país conociera los anexos del Acta de Talara, traicionaba los intereses del país. La denuncia del Fórum de Petróleo, sin el altavoz del periodismo limeño, que la ocultó a la opinión pública, había llegado, por lo menos, al corazón del ejército. A los pocos días, El Comercio inició la publicación de sucesivas denuncias en torno a los acuerdos secretamente negociados. El ejército no tenía aún un cuadro completo de la situación. En la Dirección de Inteligencia, el coronel Leonidas Rodríguez Figueroa se sentía preocupado. Divisaba en el horizonte el cúmulo de nubes negras que es presagio de tormenta y comprendió que se aproximaba otra seria crisis, quizás la definitiva, para aproximar la realidad de la revolución. Leonidas Rodríguez se puso en contacto con el general Alberto Maldonado Yáñez, que era también delegado del Comando Conjunto de la Fuerza Armada en el directorio de la empresa petrolera Fiscal, y le pidió averiguar todos los detalles posibles a fin de permitir al ejército un análisis exhaustivo de la solución desde el punto de vista de la soberanía nacional. Maldonado pudo obtener copia fotográfica de un memorándum sin firma ni sello, fechado el 25 de julio, es decir, 3 días antes del anuncio de Belaúnde al Congreso, en el cual estaban escritas las bases del acuerdo secreto. El memorándum decía lo siguiente: confidencial memorándum, bases principales para la solución final de la cuestión de La Brea y Pariñas. La International Petroleum Company transfiere a favor del Estado la superficie de La Brea y Pariñas y las operaciones que la International Petroleum Company tiene en ella dedicadas a las operaciones de producción de petróleo crudo. La International Petroleum renuncia a cualesquier derechos que pudiera alegar sobre el subsuelo o zona mineralizada de La Brea y Pariñas. El gobierno declara que la International Petroleum no adeuda suma alguna por concepto de impuestos o frutos derivados de la explotación de La Brea y Pariñas. Es decir, que el gobierno corrupto de Belaúnde regala la deuda y los impuestos productos de sus operaciones. La empresa petrolera Fiscal y la International Petroleum Company acuerdan que la primera venda a la segunda el integro de la producción de crudo, gasolina natural y gases licuados de La Brea y Pariñas a precios aceptables. Estas materias primas serán destinadas a la refinería de Talara. Y el gobierno otorga a favor de International Petroleum Company una concesión de refinación y manufactura que ampare la refinería de Talara y sus modificaciones, ampliaciones, y le permita realizar operaciones de craqueo catalítico y otros procedimientos de refinación y concesiones de almacenamiento y distribución que amparen sus actividades en esta materia en el país. Todas estas concesiones estarían sujetas a la ley número 11.780 y su reglamento incluirían el derecho de International Petroleum Company para importar, liberados de derechos, los equipos y materiales exigidos por dichas modificaciones y ampliaciones, a como aquellos volúmenes de petróleo crudo que pueda requerir por encima de los crudos nacionales para completar la capacidad de refinación de la refinería de Talara. Al transferirse las operaciones de producción de petróleo crudo de La Brea y Pariñas de International Petroleum Company a empresa petrolera Fiscal, esta tomará a su servicio todo el personal la International Petroleum Company que quede sin trabajo por motivo de la transferencia de dichas operaciones. Podrá exceptuarse de la transferencia, sin embargo, aquel personal que la International Petroleum Company
pueda retener con motivo del acuerdo a que llegue con la empresa petrolera fiscal para que la International Petroleum Company preste diversos servicios vinculados con las operaciones petroleras de aquella. El acuerdo a que se contrae este punto entraría en vigencia en el momento en que la empresa petrolera fiscal asuma las operaciones de producción de petróleo crudo de La Brea y Pariñas. La International Petroleum Company recibe en operación una parte del área que la empresa petrolera fiscal tiene asignada fuera de La Brea y Pariñas, de conformidad con un acuerdo mutuamente satisfactorio para las partes. Algunos de los puntos a que se contraen los párrafos que anteceden deben contar con la aprobación del Congreso. Todos los acuerdos resultantes serán suscritos simultáneamente. Lima, 25 de julio de 1968. Se descubre la traición. El memorándum del 25 de julio, en poder de la Dirección de Inteligencia del Ejército, no dejaba duda de que la solución había sido negociada sobre base de una imposición de parte de la International Petroleum Company. El gobierno de Belaúnde había aceptado prácticamente todas las exigencias contenidas en esa nota. Pero lo más grave era que el paquete de compensaciones no apareció en el Acta de Talara, el único documento hecho público por el Poder Ejecutivo después de la toma de posesión del campo. Es decir, Belaúnde había engañado al país al privarlo de conocer aspectos que tenían carácter sustantivo. Cuando los decretos supremos que aprobaron las concesiones exigidas por la International Petroleum Company en el memorándum del 25 de julio aparecieron oficialmente publicados en EI peruano, el general Velasco no tuvo duda alguna de que el presidente Belaúnde no solo había ocultado la verdad al país, sino que había traicionado los intereses nacionales y entregado claudicantemente el petróleo que prometió recuperar en 90 días. El ejército no podía aceptar esa solución. En la alta oficialidad, la reacción fue de irritado repudio. No solo para un soldado, también para cualquier peruano que amara al Perú, la Fuerza Armada estaba ya obligada a tomar cartas en el asunto. Consentir en la solución equivalía a arrastrar a las instituciones castrenses a un papel de simples gendarmes del orden fronterizo o de guardaespaldas de un gobierno que, con título constitucional, se sentía autorizado a regalar las riquezas nacionales a los consorcios y monopolios extranjeros. Este sacrificio no podía ser pedido de ninguna manera al ejército. Había llegado el momento de tomar una decisión definitiva, o el alto comando pasaba por las horcas caudinas de su humillación histórica, o las armas que la patria puso en el hombro de sus custodios se alzaban para redimir al Perú de la esclavitud del dominio extranjero. Si la entrega del petróleo no era respetada, otras riquezas peruanas seguirían un rumbo igual, iban a parar a las manos de los monopolios norteamericanos. El cobre, los fosfatos, la petroquímica, la pesquería, el complejo de Bayóvar. Belaúnde había intentado firmar un contrato con Química del Norte, una empresa formada con el apoyo de la Standard Oil, es decir, el mismo monopolio que controla la International Petroleum Company. Entregando la petroquímica y solo la reacción nacional pudo evitar el atropello. Si el petróleo, el más altivo estandarte de lucha de un puñado de peruanos, caía otra vez en manos de la International Petroleum Company, con el silencio cómplice de la Fuerza Armada, nadie impedirá en el futuro otros arreglos corruptos y conveniosos contratos similares para Cuajone, Quellaveco, Michiquillay, Bayóvar, el gas de la Guaitía y el mar de Oro Negro que la Standard Oil tenía ya detectado en la Amazonía peruana y para cuya explotación estaba sintomáticamente pidiendo una concesión de 1 millón de hectáreas, con el antifaz de una frase mañosamente redactada en el memorándum del 25 de julio.
la International Petroleum Company, recibe en operación una parte del área que la empresa petrolera fiscal tiene asignada fuera de La Brea y Pariñas,